Mi vecino se le ocurrió parquear su carro en la Boca Calle en una bifurcación en la esquina. Rápido la policía llegó y escribieron la multa. Él les alcanzó y molesto les dijo, pero ¿por qué me están multando? Me multan a mí, no al vehículo que está después del mío. El policía, de forma muy respetuosa pero contundente, le dijo, es que ese vehículo no está en la Boca Calle, es el suyo el que está ahí, y esto es prohibido. Mi vecino insistió, pero yo no sé de esa ley. ¿Cómo es posible me esté multando por algo que desconozco? Lo hice sin intención. El policía muy educadamente le dijo, oiga, apelar al desconocimiento de ley no es un fundamento válido. Es una falacia, es una mentira. De hecho, la ignorancia de ley no exime su cumplimiento. En simple español, esto significa que usted y yo no estamos exentos de cumplir la ley porque la desconozcamos. Oiga, pastor, pero ¿y cómo nos volvemos expertos en leyes? Bueno, no es nuestro asunto, pero lo que esté a nuestro alcance y lo que sepamos sí es nuestro asunto. En forma paralela quise usar este ejemplo para decir que no creo que haya manera humana de conocer los tesoros inmensurables de este libro, que creo que jamás nunca podemos conocerlo todo. Pero hay algunas cosas que además de ser básicas, están a nuestro alcance y que no podemos apelar a ignorancia, especialmente cuando la ignorancia se debe a negligencia, cuando se debe a falta de interés. Puntualmente, empezamos a estudiar el media semana un nuevo libro. Colocamos en miércoles y jueves las bases, los datos que introducen este libro. No debería nadie que tiene interés en estudiar de forma seria y sistemática la Biblia ir al capítulo que hoy vamos a estudiar si no estudiaron la introducción. Ahora, entiendo su trabajo, la distancia o cosas parecidas le dificultan venir en media semana. Dije que lo entiendo, no que lo apruebo. Como sea, no es importante mi opinión al respecto. Lo que sí es muy importante es que si usted no sigue dicho estudio, no es porque carezca de recursos. Bastaría con que tome internet y tome unos minutos, aún mientras conduce, para ponerse al día y estudiarlo. No hacerlo, además de ser negligencia, le recalco que luego no puede apelar a desconocimiento. Sin dejar de mencionar que quizás ese día Dios iba a usar al predicador para decir algo que era muy importante para su vida. Y usted lo pasa por alto. Bueno, oro que eso les anime. Ruth, que es el libro que comenzamos a estudiar, es tan pequeño, apenas 3 páginas, que aquellos de ustedes que no lo lean completo, verso por verso, que no lo estudien completo, seguramente van a perder su salvación. Y que conste que yo creo que la salvación no se pierde como principio doctrinal, pero ustedes creo que sí la van a perder. Así es que les animo a darle seguimiento al estudio de la Biblia de forma seria y sistemática. Dicho lo dicho, pues recuerdo algunas cosas que estudiamos ya
nada más para intentar ponernos todos en la misma página. No es que lo voy a repetir. Vimos el estilo literario, descubrimos dónde debemos colocarlo en la librera y por qué, en qué espacio. Estudiamos el contexto histórico, estableciendo algunos puntos referentes y desde luego entendimos el por qué los puntos referentes en la historia son de vital importancia. Sumado a eso, la época que ocupa la escritura de este libro fue la época de los jueces, una época de total anarquía, aun cuando todavía estaban bajo teocracia. El autor, también hablamos sobre eso, explicamos por qué es importante cuando estudiamos un libro entender al menos una mini biografía del escritor. Vimos el propósito del libro, los personajes que van a ocupar nuestro estudio durante varias semanas y hasta ahí llegamos. Así como lo he dicho, alguno de ustedes dirá, pues que no me perdí de mucho. Les diría, no saben de lo que están hablando, que sí se perdieron de mucho y por eso les animo a que busquen el estudio y lo puedan escuchar, tal vez mientras hacen las tareas de la casa, mientras se afeita, qué sé yo, pero intente ponerse al día. La enseñanza que quisiera recordar del miércoles anterior, no que sea la más importante, pero sí es la que le da continuidad al estudio de hoy y la voy a escribir a propósito. Decía que los esfuerzos que nosotros hagamos por evadir, esquivar, eludir nuestro destino, y entendimos que destino en nuestro contexto es la voluntad de Dios, nos empujan finalmente a cumplirlo. Bueno, pues entonces, ¿qué importa si yo estoy evadiendo, si finalmente se va a cumplir? No, no es esa la interpretación correcta, pero claro está que no voy a repetirla. Y dije que como ejemplo a recordar, era muy atinado mencionar a Jonás, que la voluntad de Dios o el propósito de Dios para su vida era predicar en Nínive. Pero él, renuente, decidió evadir su destino, hizo todos los esfuerzos a su alcance, gastó de sus ahorros, compró un tiquete de barco para ir en dirección opuesta, gastó tiempo y todos los esfuerzos que hizo, pues lo único que consiguió es que lo empujaran a que su destino se cumpliera. Eso no significa que no pagó las consecuencias, que sí las pagó, y terriblemente angustiante. Ya todos conocen la historia del pez que lo tragó, y por eso digo, los esfuerzos por evadir finalmente nos van a llevar a la voluntad de Dios. Pues bien, hasta ahí estudiamos. Ahora veremos que los personajes que estaban evadiendo o tratando de escapar de su destino, cometieron 3 grandes errores. Les expliqué en media semana que cuando estamos estudiando historia, debemos intentar aplicar esa historia a nuestra propia historia. Con eso estoy diciendo que todos nosotros deberíamos a esta altura como adultos saber, si no con total certidumbre, con mucha, cuál es nuestro destino,
¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y aplicar que si yo intento evadirlo, si yo intento esquivarlo, resistirme a dicho propósito, voy a cometer estos errores y las consecuencias también las voy a tener que pagar. Pues bien, eso y más es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Errores al intentar escapar. Vayan a Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Deténgase, jueces, aun cuando se trata a gobernantes, también se refiere a una época específica, la época de los jueces. Hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, su mujer y 2 hijos suyos. Deténganse. Si estudian el del miércoles, corroborarán que apenas en este verso hay cantidad de información que ustedes deberían saber, que repercute en forma directa al estudio de hoy. Verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y su mujer era Noemí. Sus 2 hijos, Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó con ella sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Paren. Recuerdan que Moab era una nación enemiga de los judíos. Y matrimonios con moabitas eran impresentables, era imposible siquiera imaginarlo. Pero resulta que los 2 hijos de este Elimelec terminan casándose con 2 moabitas. Y no es que los esté defendiendo a los 2 hijos, solo le pregunto a la historia y le pregunto al papá, ¿y qué esperabas? Si sos vos quien te llevaste a tus hijos del lugar donde Dios los llamó. ¿Cuál era tu idea? Por no decir, es tu culpa, ¿no? Sigo. Versículo, ¿qué? 6. 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Curioso, porque si alguien va a ir a evitar una hambruna, planean que van a pasar 10 años. En realidad yo creo que ellos debieron pensar que, bueno, vamos 1 año, 2 tal vez. Probemos suerte. 10 años en tierra enemiga. Sigue. Y murieron también los 2, además de Elimelec, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. ¿Por qué se habían ido a Moab? Para evitar la hambruna. Al decir evitar la hambruna estoy diciendo para no morirse de hambre. Pero terminan muertos. Curioso, porque sus familiares, los que se quedaron en Belén, ellos no murieron. Los que murieron fueron los que esquivaron la voluntad de Dios. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Por favor, oran conmigo. Señor, te ruego que tu gracia hable a nuestras vidas y podamos todos aplicar esta historia a nuestra propia historia. Por favor, guíanos, instrúyenos. En el nombre de Jesús te lo ruego.
Amén. Cierto es que en Israel se vivía uno de los momentos más bajos en decadencia espiritual, apostasía, guerra civil, crueldad, desenfreno e injusticia. Pero eso no significa que Moab era la diferencia. Moab era igual o peor. Y en forma paralela digo, parecido al ambiente que vivimos hoy día. Y no estoy hablando del gobierno en turno, estoy hablando en términos generales de, si no Latinoamérica, el mundo entero. Y no me refiero a gobiernos o estilos de gobierno, me refiero a la injusticia, a la crueldad, a las guerras, al desenfreno y a la indiferencia espiritual. Dirán, predicador, creo que hoy por hoy usted está exagerando en nuestro país. Ni un poco, se los demostraré con la historia, con un pequeño ejemplo. Finales de la guerra, para los más jóvenes, en ese entonces no veíamos en nuestras ciudades antros de perdición como bares o clubes nocturnos, a no ser de forma un poco clandestina. Discotecas, yo diría que casi desaparecieron las discotecas en la época de la guerra. No debe sorprendernos, siendo antros, claro está que eran lugares de alto riesgo en época de guerra y consecuentemente pues cerraron. Tampoco de forma sociológica estoy diciendo que eso es bueno, que eso es malo. No, solo estoy citando la historia. El punto es que cuando la guerra terminó, recordarán cómo reaparecieron dichos antros. Y no solo reaparecieron, sino que hasta casi se pusieron de moda los clubes nocturnos con strippers, y cómo se pusieron de moda las gasolineras, porque se vendía alcohol y muchos en los parqueos de las gasolineras pues hacían la fiesta. Tanto que muchas de esas compañías tuvieron que prohibir el consumo de la bebida alcohólica en sus parqueos, porque el desorden y el riesgo se volvió otra vez grave. Pero era de moda, sin dejar de mencionar los carnavales en las colonias y en las avenidas principales, fiestas con lo que usted quiera de grupos artísticos de renombre y lo que usted quiera de drogadicción y de perdición. Lo que quiera. Pero todo eso también se acabó con las pandillas. Tanto que, diría yo, casi desapareció todo eso. Al punto que muchos jóvenes deben estar pensando, ¿cómo era eso, pastor? Bueno, desapareció. Y lo mismo, eran lugares de alto riesgo, en donde la delincuencia seguramente se anidaba y proliferaba. Bueno, miren ahora, si no lo han hecho, les sugiero que presten atención cuando andan en la calle después de las 8 o 7 de la noche. ¿Cómo están proliferando una vez más los bares, los clubes nocturnos y lo que usted quiera en cuanto a desenfreno y depravación? Aún más, viernes, sábado y domingo están que rebalsan, sin importar si es fecha de pago. Mi esposa, porque yo le hice la observación, dijo que estás exagerando. Le dije, vamos a probar en 10, 15 días y lo verás. Y no deja de sorprendernos a ambos. Y no cito esquinas
porque no es mi intención juzgar, pero están rebalsando. Pareciera que hasta hacen fila. Bien, en formas proporcional, diría yo casi, y simultánea, estos sitios de inmoralidad crecen como crece la indiferencia de algunas iglesias. Cantidad de grupos evangélicos están empezando a verse diezmados. No, ya no es la pandemia. Es la frialdad y la comodidad relativa que se vive. Entonces, no exagero ni un poco cuando digo que el contexto que se vivió cuando se escribió este libro es parecido al contexto que usted y yo hoy por hoy vivimos. Guerras que no se sabe en qué termina Ucrania, no nos atañe, claro que sí. Que los destructores apostados en las costas de Venezuela, que Perú a punto de arremeter contra Colombia. Puedo seguir, pero yo creo que basta para decir, bueno, pues entonces es una historia que puedo aplicar a mi historia, especialmente lo que sigue. En ese contexto de anarquía, de corrupción, de injusticia, de guerras y de crueldad, y de inmoralidad, surge una bella historia de amor, que es la que pronto vamos a narrar. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a la gracia de Dios. Y no deja uno de quedarse boquiabierto. Nadie espera una hermosa historia de amor en medio de Sodoma y de Gomorra. Bueno, aquí se da. Y de forma paralela también digo emocionado. Se sigue dando en las vidas de aquellos que rinden su corazón al Señor Jesús. Porque la gracia de Dios cubre sus vidas a pesar de ese sucio mundo en el que estamos viviendo. Claro que no en la vida de aquellos que esquivan su destino, que intentan escapar a la voluntad de Dios, no en ellos. Pero eso se los iré explicando paso a paso. Es que la decisión de escapar de Elimelec, del papá, del jefe de la familia, de huir a Moab, porque algunos pueden estar casi disculpándolo o identificándose con él diciendo, bueno, si hay hambruna hay que ver qué hacemos. Aquí digo que cuando las cosas se ponen difíciles, la mayor parte de los seres humanos acostumbramos a hacer una de estas tres cosas. Recalco, no importa si es una hambruna, si es el resquebrajamiento de su matrimonio, usted ya no soporta más vivir ahí. No importa si es un hijo que se está perdiendo, no importa si es que su trabajo lo ha perdido. Es un problema. Bueno, regularmente los seres humanos, cuando la vida nos embiste, cuando nos pone contra la espada y la pared, cuando la angustia nos carcome, con recurrencia hacemos una de estas tres cosas. Ubíquese en cuál va a estar usted, porque no estoy invocando problemas a su vida, pero a todos, tarde o temprano la vida nos embiste. Pues bien, lo primero, aguantar. Bueno, si algunos soportaron, yo igual. Me quedo aquí aguantando y que venga lo que venga. Dirán algunos, bueno, eso es estoico, se aplaude.
En buena hora, no, ni un poco. No estamos diseñados para aguantar. Cierto es que el ser humano es la especie animal más adaptable en este planeta, pero tampoco estamos hechos de hierro. Y cuando aguantamos sin sentido y sin propósito, nuestro corazón se endurece y echa raíces de amargura. Esa es la razón por la que algunos viven en soledad, en amargura y en frustración. No los estoy juzgando. Haber roto ese noviazgo de años y haberse sentido lastimada o herido es dolor profundo. La infidelidad de su esposo o esposa, que no es para pocos reponerse al dolor. Y otros 4 ejemplos más. El punto es que cuando nuestra postura es voy a aguantar así, su corazón se va a endurecer y va a echar raíces de amargura. Lo que es peor, algunos terminan endureciendo su corazón delante de Dios. Creen que Dios les ha dado la espalda y se amargan su existencia. No es sabio. Y yo podría decir que conozco a 5, 10 o 15 personas cuya amargura es profunda, cuya soledad no es placentera y no lo publican. Más bien crean una especie de mecanismo de defensa. ¿Y quién les va a culpar si el dolor provoca esa amargura? Pero el punto es, no es sabio que hagamos eso. Dios no nos creó para vivir aguantando. Así es que no es sabio. Aun cuando usted se crea resiliente, se crea con espíritu estoico, que está aguantando y que eso es meritorio, que no lo es. Esa es una especie de masoquismo casi. Bien, pero es una alternativa. Si quiere vivir así, pues es su asunto. La segunda, que es la que Elimelec tomó, es escapar, huir. Creo que la forma más simple de entender esta vía es aquellos que se alcoholizan intentando olvidar. No en vano el bohemio poeta dijo: sírvame otra copa, cantinero. Necesito olvidar mi pena. Es que he escuchado, porque bendito Dios, nunca me alcoholicé, no, mejor digo, nunca me he alcoholizado ni drogado, pero he escuchado a algunos buenos amigos con dolor en su corazón compartirme que esos minutos u horas en que el alcohol envenena sus almas o la droga les envenena, ellos dejan de sufrir. Hay un alivio mientras dura el efecto de eso. Y ellos mismos son los que dicen que lo trágico es que inmediatamente después del efecto, el dolor y la miseria es más profunda y más aguda. Así es que escapar no es una solución. En este caso, Elimelec decidió huir de su ciudad natal para encontrar la muerte. Que usted haya cerrado su corazón a enamorarse de otro hombre porque su anterior experiencia fue trágica,
no significa que usted está siendo sabia. Usted está escapando a su realidad, aun cuando no disfrute que este predicador se lo diga. Porque Dios nos diseñó como entes en pareja. No, pastor, ahora yo soy la excepción. Pues quiera Dios que sea cierto. Porque la Biblia en efecto dice que hay algunos que tienen el don de continencia. Que a mí me cueste creérselo no es problema suyo, es problema mío. Cito eso como ejemplo, pero también digo aquel que emprendió un negocio y fracasó. Ahora vive reprochándose y considerándose un fracasado, cuando probablemente dicho fracaso era parte del proceso de enseñanza, pero como usted está tratando de escapar, y peor aún, pero sé que es un error de redundancia, pero a propósito lo cometo. Mucho peor, mucho peor, aquellos que escapan al llamado que Dios ha hecho en sus vidas, dejando su iglesia, su ministerio y haciendo cambios. Con cariño les digo, tengan cuidado. Elimelec arruinó su familia, arruinó la vida de sus hijos. Y yo no soy profeta, pero esta vez voy a arrojar sobre mí el derecho de decir que me asiste un poquito la vivencia para usar estadísticas y para usar augurios en decirles esto a todos los papás que se lleven a sus familias para otro ministerio donde Dios no los ha llamado. La vivencia me deja decirles que un porcentaje enorme de los que han hecho eso en esta iglesia han perdido a sus hijos. Los han perdido. Ellos ya no perseveran en el evangelio y están sufriendo. Un gran porcentaje de ellos, quienes se los llevaron, fueron sus papás y les arruinaron la vida a sus hijos, exactamente como Elimelec. Pero bien, es que cuando nosotros escapamos o intentamos escapar, perdemos el propósito de Dios en nuestras vidas. De hecho, les manifesté semanas atrás que es punto de honor para un cristiano evangélico tener bien claro cuál es su propósito de vida. Bueno, no solo para un cristiano, debería ser para cualquier mortal. Tener su propósito de vida bien definido es punto de honor, porque si no es una embarcación en alta mar sin timón y sin vela. Cualquier viento, cualquier marea lo lleva a donde le da la gana, que de hecho así viven muchos. Pero aquellos de ustedes cuyo interés es crecer en lo que la Biblia nos cita, hay que saber el propósito. Y ese es el punto, escapar de la voluntad de Dios o intentar escapar de nuestro destino es perder nuestro propósito de vida. Y sin propósito, ¿qué sentido tiene la vida? Y ese es el caso de algunos hoy por hoy. Van sin propósito. ¡Wow! ¿Cómo soportan esta vida? 3. Dije que eran 3 probables alternativas. Usar esa adversidad para bien. Usar esa embestida para bien.
Los motivadores dicen que los problemas pueden convertirse en oportunidades. Yo no soy motivador. Yo estoy intentando facilitarle lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y les pregunto, en esa expresión, todas las cosas les ayudan a bien, ¿incluyen los problemas? ¿Incluye que su mujer lo abandonó? ¿Incluye que perdimos el trabajo? ¿Incluye que uno o dos de nuestros hijos están desviando sus vidas? Todas las cosas ayudan a bien. Pero hay una condicionante. Espero no hayamos perdido la hilatura de esto. Errores que cometemos intentando escapar de la voluntad de Dios. Regularmente hay 3 vías. La primera es aguantar, es un error. La segunda es escapar, es otro error. La tercera es la única legítima. Usar todo eso para bien. ¿Por qué? Porque todo eso puede ser para nuestro bien. ¿Pero cómo? Bueno, busquen Romanos 8:28, que hay que memorizarlo, Romanos capítulo 8, verso 28. Hay que memorizar ese verso. ¿Lo encontraron? Carta a los Romanos. Después del cuarto evangelio sigue Hechos, después está Romanos. ¿Listos? Capítulo 8 dice el verso 28. Y sabemos que, ¿qué cosa? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que esto de que todo nos ayuda para bien no es para todos. No es para todos. ¿Y para quiénes es? Puntualmente les pregunto, ¿para quiénes es? Pero levántenme la mano y díganme. Para los que aman a Dios. Bien, voy a hacer un paréntesis. Para fortuna de ustedes los hombres, sería antiético de mi parte bajar y preguntarles de manera puntual, pero me encantaría. Ustedes pueden decir en voz alta, con honestidad y mucha sinceridad, ¿amo a Dios con todo mi corazón? Antes de que respondan, les diré el contexto de mi inquietud. Y aclaro, en nuestro país, no sé cómo es en otros, y en mi generación, para nosotros los hombres, nos era bien difícil decir amo a alguien. Regularmente fuimos criados con una censura en donde la única persona a quien le decíamos que le amábamos era nuestra mamá. Ni siquiera decíamos en voz alta eso a nuestro papá. No por falta de amor. Era una época machista, creo, que nos empujaba a no decir esa expresión con recurrencia. Yo sé que ha cambiado mucho. Yo sé que con la aparición de la psicología, los expertos viven diciendo a los padres jóvenes, deben repetir a sus hijos que les aman todos los días para que ellos se sientan amados y no se pierdan. Pues yo no sé qué van a hacer con esa nueva generación porque les viven diciendo a cada rato que los aman y ellos igual son terroristas. Pero igual, el punto no es ese, estoy hablando a mi generación. A ustedes hombres, que nos cuesta tanto trabajo usar esa expresión. Después de nuestra mamá, seguía nuestra pareja.
con reservas si ella no se lo ganaba, ¿eh? Y no en vano en nuestra cultura las mujeres reclaman tanto. Es que no me has dicho te amo desde hace unos días. Eso escucho en consejería cada rato. Y yo pregunto, ¿y cuántos días son? 2 años. Bueno, por algo será, ¿no? Mi punto es entonces, ¿pueden ustedes decir, hombres, de manera pública, yo amo a Dios perdidamente? No de forma religiosa, sino con lo más profundo de su corazón. Y por supuesto que tampoco estoy refiriéndome en este ejemplo a aquellos picaflor que le decían te amo hasta la escoba. No, eso es eso. Pues bien, los desafío. Prueben. Cuando termine el culto, en una reunión de amigos, digan, a ver si tienen valor. Miren, disculpe, quiero orar porque amo a Dios. Temo que van a decir cosas como, es que yo voy a la iglesia. Es que mis papás o mi mamá o mi abuela me llevó. ¿Te das cuenta que no tenés el coraje? O mejor pregunto, ¿será que no tiene el amor? Y por eso no lo dice. Así es que les quiero recordar que todas las cosas ayudan a bien exclusivamente a los que aman a Dios. Y que sería sabio que usted se asegurara. Ahora, si alguno de ustedes está a punto de decirme, es que mire, pastor, a mí me da pena. A mí me da pena decirte amo, decirle a Dios que lo amo en forma pública, porque a veces mis actos van en contra del amor que profeso y eso me vuelve un hipócrita. Sí, lo sé bien porque igual me siento. Pero cuando nos equivocamos, ¿no sería mejor decir frente a quienes nos equivocamos? Estoy avergonzado de lo que he dicho o hecho, porque amo a Dios y sé que esto lo deshonra. Sí tenemos el valor, claro está. Porque temo que en algunos casos de los presentes lo que tienen es una religión con buenos principios, pero dudo que amen a Dios. ¿Y qué importa, pastor, lo que usted cree? De acuerdo. Por eso les digo y los desafío que se prueben a sí mismos. Bien, dicho esto, retomo la historia y les tengo que preguntar, ¿por qué creen que huyó Elimelec? No me vayan a decir porque tenía hambre, eso lo sabemos. O sea, debe haber alguna respuesta más profunda, filosófica, espiritual, de por qué escapó de su problema, de su realidad. ¿Qué opinan? ¿Alguien quisiera sugerir? A ver, hermana Cinia. Ok, no confiaba plenamente en Dios y todos sabemos que eso es un grave pecado. Nuestra falta de confianza en Dios se llama incredulidad y es una ofensa. ¿Cómo se siente usted que llegue su hijo o su esposa o su esposo y le diga, mira, es importante que sepas que vos no sos de fiar. No confío en vos. Y por eso te voy a poner un GPS, te voy a poner una cadena y 2 guardias que te vigilen. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Tan deshonesto me consideras? ¿Tan infiel me crees? Bueno, ese es el punto.
cuando no confiamos en Dios, nuestra incredulidad es una ofensa grave. Él actuó por vista, no por fe. Y cada vez que usted y yo actuamos por lo que nuestros ojos miran y no por lo que nuestra fe debería actuar, nosotros vamos a repetir el error de Elimelec. Déjeme citarle un ejemplo. Mi hijo, hace meses, cuando todavía había delincuencia, me llamó una noche y me dijo: papá, mañana vamos a ir a evangelizar. Voy a llevar a los estudiantes y les voy a enseñar a evangelizar. Qué bueno. ¿Dónde les llevas? Supe que era algún permiso que yo iba a cuestionar. De lo contrario, ¿para qué me iba a llamar? Y me dijo: vamos a ir allá por donde la iglesia del pastor Jorge, y me dijo la calle. Era un lugar con muchos delincuentes, pandillas, cantidad. Y yo le dije: ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre que los vas a llevar ahí? Él no creo que haya querido ser grosero, pero me dijo: bueno, si querés lo llevo a la iglesia. Además me dijo: ¿por qué te preocupas si el lugar más seguro es estar en el centro de la voluntad de Dios? Sí, pero hay 20 lugares donde podés ir antes de llevarlos a semejante riesgo. Papá, si el Señor nos ha puesto esta fe y ellos quieren ir y están entusiasmados de llevarles la palabra, no tendrías de qué preocuparte. Además dijo, con esto cerró su argumentación: ¿qué preferís? ¿Que te digan que yo ando ganando almas en esa calle, o que te digan que yo ando surfeando con un montón de vagos en esa calle? Porque eso es lo que hacen algunos de los niños que crecieron con mi hijo y que sus padres se los llevaron. Por supuesto que ya no tuve ningún argumento que decir. Y estarán queriendo saber: ¿y lo llevó, pastor? Que sí lo llevó. Que cómo les fue, se los cuento en otra ocasión. El punto es actuar por fe, no por vista. No estoy diciendo que vamos a vivir bajo riesgo y bajo corazonadas. Estoy diciendo por fe. ¿Y cómo crece nuestra fe? Sino leyendo su palabra, viviendo en oración, congregándonos y sirviendo al Señor. Pero algunos de ustedes, cristianos de día domingo, discúlpenme que yo dude de vuestra fe. Es que usted es un incrédulo, pastor. Sí, le voy a explicar por qué yo dudo de la fe de ustedes. Es que yo trabajo aquí, paso aquí tantas horas al día, y todo lo que debo resolver gira alrededor de asuntos de la casa de Dios. Y aún así me meto en tantos líos y mi fe es tan baja. Wow, ustedes que vienen solo el día domingo, que no leen la Biblia, que no le sirven al Señor de manera sistemática, ¿cómo harán? Me pregunto. ¿Qué fe es la que practicarán? En fin, les mostraré un dato que creo nos puede servir mucho. Cuando nosotros actuamos por fe, suceden estas 4 o 5 cosas.
cuando actuamos por fe, insisto. La primera es que glorificamos a Dios. Me contó Talo esa vez que uno de los muchachos de las pandillas quería recibir a Cristo y estaba a punto de hacer la oración. Hasta que uno de los que los dirigen llegó y bien enojado le dijo que qué estaba haciendo. Y el muchacho, el estudiante nuestro que estaba aprendiendo a evangelizar, le dijo, recibir al Señor, y le dijo bien enojado, sigan predicando pero que ninguno de estos acepte, le dijo. Y yo me quedé pensando, wow, vaya que glorificaron a Dios, ¿no? Porque a lo mejor tenían la prohibición de no orar, porque si no la hubieran tenido, ¿cuántos lo habrían hecho? Bueno, glorificamos a Dios. Segundo, como un ejemplo, cada quien aplíquelo a su propio ejemplo. Damos testimonio a otros, buen testimonio. Con pena les ejemplifico este punto algo de mi vivencia. Digo con pena porque son poquísimas las veces que he acertado en fe. Así es que no me estoy jactando. Pero esta fue una de esas poquísimas. La mitad de los 30 y más años que llevo de ser pastor de esta iglesia, fui pastor no asalariado, sino voluntario, porque cubría mis costos de vida con mi negocio, mi trabajo. Dejé de serlo hasta que algunos directivos me animaron, me llamaron la atención que debía hacerlo. Bueno, fue un acto de fe, sí, me costó como no se imaginan porque no tenía fe. Pero entre las cosas que pasaron en ese interludio es que había que cambiar a mis hijos de colegio, mis 2 hijos mayores. Primero porque ya no iba a poder pagar con mi nuevo sueldo, que se reducía sensiblemente, esa institución. Y segundo, porque íbamos a abrir colegio en la iglesia y tenía que dar el ejemplo. Vane, mi hija mayor, que era una niña para ese entonces, cuando supo que la íbamos a cambiar de su colegio, en donde estaban todas sus amigas, donde ella había hecho su vida, estaba tan enojada conmigo. Y recuerdo bien que me dijo, que vos querrás vivir por fe no significa que nos tengas que obligar a nosotros a vivir por fe. Yo sonreí y dije, creo que tiene razón. Y quiera Dios no me equivoque con esto, porque me la estoy llevando de encuentro a ella y qué sé yo cuántas cosas más. El punto es, Señor, gracias porque me diste el coraje para dar ese paso de fe, porque si a alguien le testifiqué de que vale la pena vivir no por vista, sino por fe, fue a mi hija. Y eso tiene más mérito que ningún otro. Así es que cada vez que nosotros damos un paso por fe, testificamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. No es muy importante eso para mí, pastor. Ya verán. Tercero, edificamos nuestro carácter. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones por fe y eso nos hace crecer, nos pone en prueba lo que profesamos. Y por último, consecuencias. Bien, ¿por qué les dije? Ya verán, haré este ensayo. Voy a decir lo opuesto ahora. No es igual.
Cuando nosotros no caminamos por fe, en lugar de glorificar a Dios, deshonramos a Dios. Y claro que eso sí debería importarnos porque es grave. Cada vez que lo deshonramos con nuestra falta de confianza, con nuestra incredulidad, lo estamos ofendiendo. En lugar de dar testimonio a otros, cuando no actuamos por fe, glorificamos al enemigo. ¿De qué habla, pastor? Mire, aquí glorificamos a Dios, aquí glorificamos al enemigo. Cuando Elimelec se fue a vivir a Moab, le dijo a todos los moabitas: todos los dioses paganos que ustedes tienen seguramente son mejor que el único Dios de Israel, porque aquel Dios de ese pueblo me ha puesto una hambruna que me voy a morir de hambre. Aquí a lo mejor no me muero. Pues sí, se murió. Pero los moabitas debieron sentirse que eran superiores. Y cada vez que nosotros hacemos eso, glorificamos al enemigo. Cada vez que no tenemos el valor de dar un paso de fe. Luego, edificamos nuestro carácter. Bueno, lejos de edificar nuestro carácter, destruimos nuestro carácter espiritual. Y es ahí donde la gente dice: hombre, para ser cristiano como este, mejor no. Y debido a que no hay más tiempo, iré a las consecuencias. Ahora, recuerden que el sermón era errores que cometemos cuando evitamos a Dios. No he dicho los otros dos, este era el primero. Las consecuencias con Elimelec. 1. Su nombre significaba Dios es mi rey. Qué vergüenza, diciendo, cuando la gente le preguntaba ahí en Moab: ¿cómo se llama usted? Ya no me acuerdo. Porque decir Dios es mi rey no podía. Luego, consecuencias, sus 2 hijos. Primero, se casan con moabitas. Era prohibido, eran paganas, tenían prácticas terribles. Y aquellos que se llevaron a sus hijos de donde Dios los había llamado, y ahora viven sus hijos en matrimonios mixtos con parejas que no aman a Dios. Usted fue Elimelec. Espero que no haya ninguno aquí. Tercero, sus 2 hijos mueren y él también. Consecuencias. Ironías, ¿no? Escapan, intentan escapar de la muerte y terminan muertos. Consecuencias. Solo pensaban pasar una pequeña hambruna, 10 años. Y no creo que esos 10 años en Moab vivieron como emprendedores y gente de bien. Seguramente vivieron humillados, maltratados y de paso también en hambruna. ¿Qué queda de toda esta historia? Si llegamos hasta aquí, quedan 3 tumbas y 3 vidas solitarias. Las tumbas de los 3 hombres y 3 mujeres viudas. Yo esperaría y oro que las consecuencias de nuestros errores no sean tan trágicas como esta. Y oro de que quizá, y solo quizá, Dios usó esto para decirle a usted y decirme a mí que el mejor lugar donde debería estar es donde Dios me ha llamado. Y que los problemas que hoy por hoy me están embistiendo, bueno, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
e independientemente de mis errores, yo amo a Dios, no me moveré. Es entre Dios y usted. Oramos.